¿Y si solo existes porque tus antepasados eliminaron a otros? Por 250.000 años los humanos no estuvieron solos. Compartimos el planeta con un rival más fuerte, robusto e inteligente, los neandertales. Luego desaparecieron y heredamos la Tierra. ¿Qué ventaja tuvo Homo sapiens en la lucha por sobrevivir? ¿Fue por ingenio, trabajo en equipo o solo suerte? Hoy en el show de infografías nos preguntamos por qué sobrevivimos y los neandertales desaparecieron. Antes de hablar sobre cómo vivían, hablemos sobre qué tipo de criaturas eran realmente. Los neandertales no solo eran inteligentes, también muy resistentes y físicamente superiores a nosotros. El neandertal promedio pesaba unos 83 kilos, cerca de 20% más que un hombre moderno. Cro-Magnon, la diferencia de peso se debe a que sus huesos eran mucho más gruesos, a veces el doble, lo que indica que eran muy musculosos. Su complexión robusta les daba fuerza y resistencia, ayudándoles a sobrevivir inviernos y cazar megafauna en la edad de hielo. Derribar y retener a un neandertal requería mucho esfuerzo. El 79% de los neandertales presentan señales de lesiones traumáticas curadas como huesos rotos, fracturas de cráneo y amputaciones. Pero los neandertales no pusieron todos sus puntos en fuerza y constitución. Probablemente también eran excelentes velocistas por sus potentes músculos y grandes pulmones. Pero no serían buenos corredores de resistencia. La genética indica que las fibras musculares de los neandertales eran más aptas para ráfagas de potencia que para resistencia prolongada. A diferencia de los primeros humanos, que cazaban persiguiendo hasta agotar a sus presas, los neandertales preferían emboscar y enfrentar de frente a sus objetivos. Pero para entender cómo llegaron a ser así, tenemos que retroceder cientos de miles de años hasta la edad de hielo. En esta época, los primeros humanos salían de África hacia Eurasia. Los cráneos de este periodo muestran que Homo heidelbergensis pasaba por una neandertalización lenta, adaptándose gradualmente al clima frío y duro. Estas características se acentuaron por periodos de aislamiento debido al clima severo. Esos grupos aislados de Homo heidelbergensis evolucionaron hasta convertirse en una especie distinta, Homo neanderthalensis. Los neandertales pueden diferenciarse de sus contemporáneos humanos, quienes eran llamados Cro-Magnon, de varias maneras. Sus pechos eran anchos, extremidades cortas y cabezas grandes, con ojos y cavidades nasales más grandes, arco superciliar pronunciado y dientes poderosos. Sus pechos anchos acomodaban sus pulmones más grandes y sus cavidades nasales más grandes funcionaban como humidificadores incorporados, lo que les ayudaba a respirar en climas extremadamente fríos. Las investigaciones genéticas realizadas en restos de neandertales sugieren que probablemente tenían variaciones similares en el color de piel y cabello a las que tenemos nosotros. También sabemos que el cabello, la piel y las uñas de los neandertales probablemente eran mucho más gruesos que los nuestros. Antes se creía que los neandertales eran más bajos, pero estudios recientes revelan que tenían estatura similar a los humanos de Cro-Magnon. Y si te los imaginas encorvados como simios, olvídalo, eso es solo otro mito. Este mito se originó a partir de un solo esqueleto de neandertal estudiado en la Chapelle aux Saints, Francia. En 1911, el esqueleto era de un neandertal anciano, probablemente con artritis, y su postura envejecida se atribuyó a toda la especie. Es como hallar el esqueleto de un niño y pensar que los humanos eran muy pequeños por eso. Los neandertales eran algo menos erguidos que nosotros, pero Homo erectus no recibió ese nombre sin razón. Ellos estaban mucho más cerca de nosotros de lo que probablemente imaginas. En cuanto a la inteligencia, descubrimientos recientes apuntan a la idea de que podrían haber sido tan inteligentes como nosotros. Esto desacredita las teorías de Ernst Haeckel, biólogo del siglo XIX, quien llamó a los neandertales Homo stupidus. Este error se debe a que los neandertales tenían cerebelos un poco más pequeños que los humanos. Pero eso no cuenta toda la historia. Los neandertales usaban hachas y lanzas de piedra complejas miles de años antes de que nuestros antepasados llegaran a Europa. Ellos hacían ropa simple de pieles para abrigarse en invierno. También probablemente tenían las herramientas para hacer fuego, ya que los arqueólogos han encontrado evidencia de fogatas en cuevas donde vivían los neandertales. Evidencia en cuevas francesas indica que tenían métodos para ahumar y curar carne para almacenarla y consumirla después. No es la única evidencia extraña e interesante de la inteligencia neandertal encontrada en cuevas lejanas. Puede que haya habido varios casos de grabados uniformes hechos con herramientas de pedernal bien diseñadas. Esto puede no parecer gran cosa, pero un grupo de científicos investigadores que estudian el tema estaría totalmente en desacuerdo contigo. Ellos dijeron sobre los grabados:
La producción del grabado requirió un excelente control neuromotor y de la voluntad, lo que implica una atención enfocada. Esto lo sabemos por las líneas talladas en cuevas hace 35.000 años. Si te preguntas para qué son esas marcas, los neandertales probablemente tenían un lado artístico. Algunos especímenes tienen rastros de fósiles marinos. Y en 2024, arqueólogos españoles hallaron conchas en un sitio neandertal. Objetos sin un propósito práctico claro. Podrían haber sido parte de algún tipo de juego, o usados como moneda, o incluso simplemente puestos ahí porque el neandertal pensó que se veían bonitos. Pero todas estas posibilidades indican un pensamiento abstracto que antes no creíamos posible en ellos. Hay evidencia de que los neandertales personalizaban herramientas con plumas o huesos, no por utilidad, sino por estilo o posible significado espiritual. ¿Recuerdas las lesiones de los neandertales que mencionamos? Las altas tasas de lesiones graves muestran que los neandertales eran muy sociales y sorprendentemente inteligentes. Un espécimen conocido como Shanidar I, descubierto en Kurdistán en 1957, mostraba signos de tener el brazo derecho amputado y un trauma severo en la cabeza. Lesiones que quizá lo dejaron ciego de un ojo y sordo de ambos oídos. Por la gravedad de esas lesiones, probablemente pensarías que eso lo mató, ¿no? Un análisis de 2017 reveló que todas esas lesiones ya estaban curadas. Aún así, Shanidar I vivió hasta los 40 años, lo que era bastante viejo para esa época. Incluso considerando lo resistentes que eran los neandertales, no había absolutamente ninguna manera de que Shanidar I hubiera sobrevivido tanto tiempo sin la ayuda de los otros miembros de su comunidad. Esto indica que la sociedad neandertal era lo bastante organizada para cuidar a sus enfermos y heridos. Enterraban a sus muertos con objetos simbólicos como flores y puntas de flecha grabadas. Todo esto apunta a una sociedad compleja al mismo nivel que los Cro-Magnon. Pero, curiosamente, aún no se ha decidido si realmente fue así. Los neandertales podían usar el lenguaje como hoy lo entendemos. Tenían un hueso ioides casi idéntico al nuestro, que es una parte importante para el habla. Sin conocer sus cuerdas vocales, es imposible saberlo. Además, los neandertales también eran sociales con otros grupos. Hay otra criatura misteriosa, parecida a los humanos de nuestro pasado, los denisovanos. No sabemos mucho sobre ellos, aparte del hecho de que vivían principalmente en las frías cuevas de Siberia. Pero los estudios han demostrado que algunos denisovanos coexistieron en sus cuevas con los neandertales, viviendo juntos, trabajando juntos e incluso cruzándose entre sí. Entonces, si los neandertales eran tan inteligentes como los Cro-Magnon y eran más fuertes y resistentes que los Cro-Magnon, ¿por qué ya no existen hoy en día? La evolución premia al más apto y los neandertales lo eran. ¿Por qué se extinguió una especie tan exitosa? Desde el descubrimiento de los neandertales, han surgido muchas teorías sobre su extinción. A principios de 1900, cuando los científicos describieron por primera vez la especie, se creía que los neandertales evolucionaron hasta convertirse en humanos. En ese entonces, tenían una visión mucho más lineal de cómo funcionaba la evolución, creyendo que avanzaba en línea recta. Los neandertales venían de los simios y los humanos de los neandertales. Se pensaba que funcionaba como la evolución en Pokémon. Pero a medida que se desarrolló la comprensión de la genética, los científicos llegaron a entender que los neandertales y los humanos eran dos especies distintas que evolucionaron a partir de un ancestro común. Además, la evidencia arqueológica demostró que los humanos y los neandertales coexistieron durante parte de la era del Pleistoceno. Las estimaciones sobre su coexistencia varían de 2.600 a 7.000 años. Los huesos y artefactos de Cro-Magnon descubiertos y que datan de ese periodo parecen ser de la época en que las poblaciones de neandertales comenzaban a disminuir. Eso llevó a la siguiente gran teoría sobre la extinción de los neandertales, que los Cro-Magnon los exterminaron. Dado lo maltratados que están la mayoría de los esqueletos de neandertales, es difícil saber cuántos, si es que hubo alguno, fueron asesinados por armas de Cro-Magnon. No hay pruebas de que no pelearan, pero en sociedades humanas prehistóricas es difícil saberlo. Paul Petit, un paleoantropólogo de la Universidad de Durham, llegó a decir eso. Si bien el contacto obviamente ocurría de vez en cuando y pudo haber sido violento, era algo excepcional y ciertamente no fue suficiente como para contribuir a la extinción de los neandertales. Pero incluso si nunca llegaron a ir a la guerra, los Cro-Magnon pudieron haber matado a los neandertales de una manera mucho menos directa a través de enfermedades. Al migrar al norte desde África, los Cro-Magnon llevaron gérmenes desconocidos para los sistemas inmunológicos de los neandertales locales.
Las dos especies también competían por las mismas fuentes de alimento y en los brutales inviernos de la Edad de Hielo, cuando los recursos escaseaban, esa competencia fácilmente podía volverse mortal. Otra teoría sobre la muerte de los neandertales es la misma que podría acabar con muchos: una mala alimentación. Un estudio sobre los neandertales revela, por el zinc en sus dientes, que su dieta era mayormente carnívora. La dieta equilibrada y omnívora de los Cro-Magnon, rica en vitaminas y carbohidratos, los hacía más saludables y favorecía su desarrollo físico, a diferencia de los neandertales. Pero no era solo que los Cro-Magnon siempre tuvieran comida. Los neandertales conseguían entre 80 y 90% de su proteína de la caza. Si las presas escaseaban por factores externos, los neandertales podían morir de hambre con consecuencias graves. Antropólogos hallaron evidencias de que los neandertales practicaron carnicería similar a la de sus presas entre ellos, respaldando posibles actos caníbales. La secuenciación del genoma neandertal en 2010 ofreció una teoría más optimista sobre su extinción. El ácido desoxirribonucleico del humano moderno y el neandertal es muy similar, incluso más que el 98.7% que compartimos con los chimpancés. Ambas especies eran tan cercanas que podían tener descendencia viable, algo que, según científicos, ocurría a menudo. Tan suficiente que la mayoría de las personas actuales tienen hasta 2% de herencia neandertal. Muchos genes neandertales son ácido desoxirribonucleico basura no codificante, pero algunos aún influyen en nuestra biología actual. Por ejemplo, los genes oligoadenilато sintetasa 1, 2 y 3 ayudan a combatir infecciones virales. Genes heredados como ASB1 y EXOC6 se asocian con ser noctámbulo, un rasgo común en personas de ascendencia europea, y uno que habría sido invaluable durante un largo y oscuro invierno de la Edad de Hielo. Además de rasgos útiles, los neandertales nos transmitieron genes que predisponen a trombosis venosa profunda, depresión clínica y alergias estacionales. No les agradezcas tanto. Aunque los neandertales estaban siendo superados por los Cro-Magnon, el contacto y mestizaje con ellos también fue muy beneficioso para los neandertales. Cuando los Cro-Magnon llegaron a Eurasia, los neandertales ya estaban disminuyendo. Grupos pequeños y aislados sufrían gran endogamia. Su llegada y la posibilidad de un romance entre especies trajeron algo vital a su acervo genético: sangre nueva. Es posible que los neandertales no se extinguieran totalmente. Se fusionaron con los Homo sapiens Cro-Magnon y crearon la especie humana moderna. El cambio climático también contribuyó a la desaparición de los neandertales. Por algo llamamos al Pleistoceno la Edad de Hielo. Hacía muchísimo frío. Durante esa era, la Tierra atravesaba ciclos glaciales donde el clima pasaba de frío a muy frío. La desaparición de los neandertales coincidió con el evento Heinrich H5, una ola de frío extrema que duró miles de años. Se cree que esto contribuyó a la extinción del oso y la hiena cavernarios, junto con otros grandes mamíferos. Los animales adaptados al frío deben quemar más energía para mantener su temperatura, así que requieren muchas calorías. Cambios en la cantidad de alimento pueden afectar gravemente la cadena alimenticia. Además, los neandertales habrían sido susceptibles a caídas extremas de temperatura por otra razón. Puede sonar raro, pero quédate con nosotros. La forma de los pulgares y manos de neandertales, Cro-Magnon y humanos modernos es similar, salvo por dos grandes diferencias. Sus dedos eran más gruesos y los pulgares salían de sus manos en otro ángulo. Esto no afectaba su capacidad para cazar, cocinar o usar herramientas, pero probablemente tenían menos destreza manual que nosotros. Probablemente no podía realizar habilidades motoras finas como coser. Esta teoría se respalda porque nunca se han hallado punzones ni agujas de coser en excavaciones neandertales. Aunque podían curtir pieles y hacer mantas y ponchos simples, siempre estaban menos a la moda que los Cro-Magnon. La evidencia indicaba que usaban tendones para coser piel y confeccionar prendas ajustadas. Ofrecía mejor protección contra el frío que las capas sueltas de los neandertales. Probablemente los neandertales desaparecieron por la combinación de estos factores, que se influían entre sí. Pero todos esos problemas se agravaron por el mayor de todos, su excesiva especialización. Los neandertales eran tan fuertes y resistentes que parecían tener superpoderes frente a los humanos modernos. Pero esa fuerza era el resultado
de estar extremadamente bien adaptados a un entorno muy específico. Después, cuando el entorno cambió, esas adaptaciones les impidieron irse. La evidencia indica que los neandertales eran nómadas, con clanes que recorrían varias cuevas en la misma zona, pero no eran ni de cerca tan capaces de realizar los tipos de viajes que los primeros humanos podían hacer. Los cuerpos robustos y extremidades cortas de los neandertales, que los hacían depredadores ideales en zonas subárticas, implicaban que rara vez se alejaban de sus territorios. Esto llevó a que las poblaciones de neandertales se volvieran extremadamente aisladas unas de otras, especialmente durante los periodos glaciales. Por eso vemos tanta evidencia de endogamia en el ácido desoxirribonucleico neandertal. Contrasta esto con los humanos de Cro-Magnon, quienes evolucionaron básicamente para el ambiente opuesto al de los neandertales, la sabana africana. Al venir de un clima más cálido, sus cuerpos usaban la energía de forma más eficiente. Sus extremidades largas, huesos ligeros y complexión delgada les permitían correr más rápido que los depredadores y expandirse en busca de agua y recursos. La habilidad de Cro-Magnon para elegir un rumbo y seguir caminando es lo que les permitió abrirse camino hacia Eurasia y eventualmente llegar a América a través del estrecho de Bering congelado. Su habilidad manual les permitía crear herramientas especializadas para sobrevivir en cualquier entorno. Fabricaron ropa, canastas, armas como lanzas y hondas, además de balsas y barcos para navegar hasta Australia. A pesar del entorno hostil, sus descendientes siguen ahí 40.000 años después. Al final, los neandertales no desaparecieron por ser un fracaso. En realidad, les fue bien por un tiempo. Se extinguieron por estar tan adaptados a esa época que no resistieron otros cambios. La historia del auge y caída del Homo neanderthalensis advierte sobre los peligros de acostumbrarse demasiado al presente. Nunca tengas miedo de cambiar y siempre sé persistente, incluso si cometes errores en el camino. Esas son las cualidades que nos han llevado a los humanos hasta aquí, y si olvidamos fomentarlas, podríamos terminar como los neandertales. Los humanos modernos sobrevivieron mientras los neandertales se extinguieron. Pero, ¿cómo era su vida realmente? Mira cómo era un día en la vida de un neandertal para retroceder en el tiempo y ver cómo vivían nuestros antiguos primos, o haz clic en este video en su lugar.